Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Nueva semana y, por supuesto, nuevo tema para tratar. Un tema que estoy absolutamente seguro que va a ser de sumo interés en nuestra vida personal, en nuestra salud, y no solamente la salud física, sino por supuesto nuestra salud espiritual. Bienvenidos con todo gusto a nuestro tema de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les saludamos. Israel Casa Integral, y repito, como siempre, les damos esa cordial bienvenida. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, En el libro de Isaías vamos a estar en el capítulo 7, libro de Isaías, capítulo 7, y tomaremos el verso 14 y 15 para introducir nuestro tema de semana. Recuerden, hoy es apenas la mención. Vamos a ver algunos detalles básicos, esenciales de lo que trataremos en el transcurso de la semana, y en especial en esta semana me es muy importante, siempre lo ha sido, pero en esta semana que ustedes, mis amados hermanos, discípulos, amigos, oyentes, seguidores de Torá al instante, en especial esta semana, todos muy atentos a escudriñar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra y profundizar en el tema. Libro de Isaías, capítulo 7, verso 6, dice la palabra, capítulo 7, verso 14. Por tanto, al Adonai mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Verso 15, preste atención al verso 15. Probablemente muchos de ustedes no lo han leído, probablemente sea su primera vez, o probablemente lo han leído y lo han pasado absolutamente desapercibido. Pero aquí está nuestro tema de semana. El niño, Emmanuel, Adonai con nosotros, Yeshua, el Mashiach, comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel. Comerá mantequilla y miel. Este texto, y vamos a hacerlo inmediatamente, nos va a llevar al libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 16. ¿Por qué estoy leyendo estos dos primeros textos? Porque vamos a encontrar el tema de la semana. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí está hablando de la casa de Israel y nos está hablando de las 12 tribus. Y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, en el mes de Iyar, después que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es decir, que el tema de la murmuración, ni mucho menos que sea un asunto nuevo, que este es el tema de moda en las congregaciones, en las Keilah, en el Internet, en el Messenger, en el YouTube, en el Face, en el Instagram, en el TikTok, yo no sé por cuántas redes sociales se murmura y se murmuran tantas cosas que realmente no tienen ni sentido ni importancia perder tiempo en tanta murmuración. Bueno, el pueblo de Israel también murmuraba. Entonces, verso 3 dice, y les decían los hijos de Israel,
ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. La olla de carne es un plato, entre otras cosas, típico. Los hermanos de Costa Rica me ayudan. La olla de carne, un plato típico en Costa Rica. Atención que estamos hablando de platos típicos. La olla de carne, no sé si será esta olla de carne similar a la de Costa Rica, pero probablemente sí. Las ollas de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moshe: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Adonai os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moshe: Adonai os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Es decir, las murmuraciones no fueron contra Moshe ni contra Aarón, las murmuraciones fueron contra Adonai. Mucho cuidadito con lo que decimos. Tengo que contarte qué está pasando, que mira que cómo te parece. Porque esas murmuraciones no son contra el pastor, contra la esposa del pastor, o los hijos de los pastores, o los hermanos de la congregación, o el líder de alabanza, o el diácono, o como se quiera llamar. Las murmuraciones son contra Adonai. Muy interesante. Y dijo Moshe a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel, del linaje de Israel: acercaos a la presencia de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Adonai apareció en la nube. Interesante. Y Adonai habló a Moshe diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim. Y venida la tarde subieron las codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana, subráyelo por favor, descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: el pan que Adonai os dará para comer, maná, el manú, el manjó. Esto es lo que Adonai ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudieren comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moshe: ninguno lleve nada para mañana. Mas ellos no obedecieron. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Cuando se les dice que no lo hagan, más rápido lo hacen. No debéis llevar más de lo necesario, no debéis llevar más de lo que necesitan, estrictamente lo que puedan comer. No guarden nada para mañana, pero nosotros siempre somos tan preparados y tan ágiles, comillas, astutos,
que pensamos que si guardamos más y demás, seguramente vamos a salir más favorecidos. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y éste crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron la doble porción de comida, 2 gomeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Adonai: mañana es el santo día de reposo, Shabbat. Lo que habéis de cocer, cocedlo, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moshe había mandado, y no agusanó ni hedió. Y dijo Moshe: comedlo hoy, porque hoy es día de Shabbat, día de reposo que Adonai ha establecido. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es el día de Shabbat. En él no se hallará. Bueno, este texto que hemos leído, me tomé el tiempo de leerlo todo porque es muy interesante, pero realmente lo que quiero resaltar en el capítulo 16 es que viene el tiempo del pan del cielo, el manjú, el maná, el pan del cielo. Así es que nuestro tema de semana es el alimento bíblico. ¿Cuáles son los alimentos que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos establece? ¿Cuáles son los biblios que la Torá, el Tanaj, nos narra tanto en el antiguo pacto Tanaj como en el pacto renovado? Vamos a establecer a lo largo de toda la Biblia, desde Bereshit hasta Apocalipsis, cuáles son los alimentos limpios, no limpios, puros o impuros, cuáles son los alimentos que debemos comer, carnes, verduras. Somos vegetarianos, vamos a ser vegetarianos, la Biblia es vegetariana, la Biblia es orgánica, la Biblia es probiótica. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Y por supuesto surgirán muchas inquietudes. Les sugiero lo siguiente, hermanos. Estuve revisando aquí mi biblioteca y me encontré con unas sorpresas maravillosas. De verdad estoy muy, pero muy agradecido con mi Padre Eterno. Desde la semana anterior, cuando cerramos el tema de Casa de Judá, o Casa de Israel y Casa de Judá, las dos casas, un Ejat, la Casa de Israel. Recuerden que al cerrar el tema, surgió inmediatamente, propuse inmediatamente el tema de los alimentos. Y esto tenía que ver porque Casa de Judá comía ciertos alimentos, Casa de Israel ciertos alimentos. Pero ¿qué era lo que la palabra, o qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Cuál de las dos casas está obrando rectamente según la Torá? Eso es muy interesante. Y revisando mi biblioteca, esta biblioteca, encontré este libro. Aquí lo tengo firmado y establecido. Me gusta cuando adquiero un libro colocar la fecha. Observen, abril 15, una fecha muy importante para mí. 15 de abril del año 2001. Y coloqué aquí la librería, el lugar, aquí cerca de mi ciudad, donde compré este libro en aquel tiempo en una promoción especial. Y me costó, todavía lo tengo marcado con el precio, $4.97, un precio de descuento, un libro de $15 en $4.97. Y no es que lo haya comprado precisamente por el descuento, que por supuesto me ayudó mucho, sino lo compré por el título que les quiero presentar. ¿Qué comería Jesús? Se los recomiendo. Si el libro lo pueden adquirir en sus librerías cercanas a su casa, y no estoy promoviendo un libro, pero este libro me parece que es interesante. Este libro debe estar en cada una de las bibliotecas de casa cuando estudiamos Torah. ¿Qué comería Jesús? ¿Qué comería Yeshua? Vamos a ponerlo de esa manera. El mejor programa para comer bien, sentirse bien y vivir más. El autor es Don Colbert, doctor en medicina. ¿Qué comería Yeshua? Estuve estudiando, leyendo el libro, por supuesto avancé apenas unas cuantas hojas, tengo todavía mucho que tratar, pero lo encontré, repito, desde el año 2001, está aquí en esta librería, guardadito, muy bien colocado ahí, decorativo, perfecto, pero nunca es tarde. En buen momento lo encontré y en lo que he avanzado de la lectura, realmente apasionante lo que estamos encontrando. Vamos a leer solo un pequeño comentario para que observen lo interesante. ¿Qué haría Yeshua? Esta pregunta se ha hecho millones de veces en los últimos años. Leemos
el asunto o vemos en todas las preguntas bíblicas, vemos que la mayoría de los creyentes que conocemos en nuestro alrededor quieren comprender de verdad lo que haría Yeshua frente a todas las circunstancias de la vida y desean seguir su ejemplo en cualquier situación dada. En realidad queremos amar y honrar a nuestro prójimo, a nuestro Padre Celestial, como lo hizo Yeshua. Deseamos obedecer los mandamientos como lo hizo Yeshua. Anhelamos amar a los demás como lo hizo Yeshua y adorarles en maneras tan milagrosas como rutinarias. Queremos seguir las enseñanzas de Yeshua cuando se trata del uso de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros recursos económicos. Queremos seguir adelante en cada paso de nuestra vida frente al oprobio, la adversidad. Sin embargo, ¿queremos comer lo que comía Yeshua? Vea qué buena pregunta. ¿Comeríamos realmente lo que Yeshua comía? ¿Por qué no hacerlo? Intentemos seguir a Yeshua en los demás aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué no entonces no seguirlo en sus hábitos alimenticios? A Yeshua le importa la salud de cada persona. En realidad, sus muchas sanidades milagrosas son testimonio de esto. Él deseaba la restauración de todo su pueblo, lo que incluye restauración total en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. No obstante, enseñó ¿de veras Yeshua algo acerca de la nutrición o cómo debemos comer? ¡Qué buena pregunta! ¿Enseñó Yeshua sobre cómo alimentarnos saludablemente? Mi opinión, dice el autor, es que Yeshua sí lo hizo. No necesariamente por lo que dijo, sino por lo que hizo. En toda la Biblia hay centenares de ejemplos de prácticas relacionadas con la sana alimentación. Yeshua los personificó por complemento en su estilo de vida, es decir, por su testimonio. Aunque los lectores casuales de la Biblia conocen muchas historias que se refieren a alimentos como parte de ellas o como su enfoque principal, Yeshua enseñó principios espirituales claves e importantes para el uso, haciendo uso de analogías con los alimentos. Participó también en festividades bíblicas, ceremonias, matrimonios, comidas, y en todas ellas siempre sucedía algo especial. En la última cena instituyó un ritual que involucraría alimentos como el memorial más sagrado de su muerte. Los hechos médicos y científicos lo confirman. Si comemos como Yeshua lo hizo, seremos, sin lugar a dudas, más saludables. Él es nuestro modelo de conducta en buenos hábitos alimenticios y definitivamente en una vida sana y equilibrada. Sin embargo, usted podría decir, los tiempos han cambiado desde que Yeshua caminó en la tierra hace más de 2000 años. La tecnología ha avanzado. Hoy día tenemos muchos alimentos nuevos que Yeshua no conoció. Nuestros patrones alimenticios son muy distintos. Sí y no. Los últimos tiempos han cambiado y nuestros patrones de alimentación son distintos. Pero no necesariamente es algo bueno. ¿Quién piensa usted que pudo reflexionar respecto a una dieta? Y aquí nos da un dato muy interesante, voy a hacerlo en forma parafraseada. En el año de 1901, los Estados Unidos de América era la nación en las estadísticas de salud más saludable entre todo el mundo. Entre 100 países estudiados, Estados Unidos ocupaba el primer lugar de alimentación saludable. Pero ya para el año de 1920, Estados Unidos había caído a un segundo lugar. En el año de 1950 estábamos en el tercer puesto y en el año de 1970 ocupábamos un lugar 41. En el año de 1981 habíamos caído hasta el puesto 95 entre 100 países. ¿Cómo podría pasar esto a un país en tan solo 11 años? Del puesto 40 al 95 en el campo de la buena salud y del primero al 95 en menos de un siglo. La respuesta se puede resumir en dos palabras: comida rápida o comida chatarra. ¡Wow!
qué interesante, me pareció fabuloso el comentario, por eso quise llegar hasta este punto en la lectura y pues bueno, vamos a avanzar absolutamente porque el tema y el título y el libro traen mucha enseñanza. Primer libro que quiero recomendarles, repito, no acostumbro a recomendar un libro, pero este libro creo que deben tenerlo ustedes, mis hermanos, en su casa, estudiarlo y leer con detenimiento. Otro de los libros que encontré aquí en mi biblioteca, wow, ¿cómo hay de libros? Siempre hemos tenido pasión por los libros. En lo personal, me encanta comprar libros. Me encanta el papel, tocar el documento, explorar el documento, subrayar el documento. Les confieso, no soy tan buen lector. Me gusta leer de cosas que me interesan mucho. Leo, por supuesto, por ejemplo, Parashá. Parashá veo varios libros de opinión, de algunos rabinos, textos de estudio, por supuesto, Midrash, cosas así para prepararme, Humash. Me encanta leer el Parashá. Pero puntualmente temas en particular para leer no soy muy dedicado a la lectura. Cosa que no pasa con la pastora Pili. Cada uno de estos libros, cuando los abro, encuentro ya a la mano de la pastora por aquí pasó. Subrayó, marcó, dio su opinión, estableció. La pastora Pili es una mujer a quien apasiona la lectura, lee muchísimo. Y entre esos libros encontré este también, que también no es que lo esté recomendando, los estoy mencionando porque de estos textos vamos a desarrollar nuestro tema en esta semana. El alimento que sana. Disfrute de una comunión íntima y diaria con Adonai. Su autor es Perry Stone, un hombre que por supuesto sabemos ha sido autor de grandes éxitos de venta de estos libros por el New York Times, un hombre por supuesto conocedor de la Torá absolutamente. Entonces otro libro que definitivamente considero que tenemos que considerar, tenemos que tratar y que tenemos que evaluar. Dice entonces, por ejemplo, ¿cómo lograr una vida saludable? Recordando que tenemos a Adonai. Adonai como Adonai Jireh, nuestro Dios proveedor. Bereshit capítulo 22, verso 14. Recordar que tenemos a Adonai Shalom, que es nuestra paz. En el libro de Jueces capítulo 6, verso 24. Tenemos que recordar que es Adonai Sidkenu, es el Adonai de nuestra justicia. Jeremías capítulo 23, verso 6. Que tenemos a Adonai Sabaoth, que es el Adonai de los ejércitos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Que tenemos a Adonai Sama, que es el que está presente. El libro de Ezequiel, capítulo 48, verso 35. Y tenemos a Adonai Elayom, el Adonai Altísimo, el libro de los Teilim, Salmos, capítulo 7, verso 17. De esta manera, Adonai hace un pacto para con nosotros y nos dice, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rafa, Adonai tu sanador. Vamos a hablar del alimento que sana, y vamos a disfrutar de una comunión sana con el diario devocional con nuestro Padre Eterno. Otro texto, pastor, pero le dio por desempolvar todos los libros de la librería. Miren, hermanos, es que es tan maravilloso lo que Adonai es. Tengo en mis manos este libro, Restaurando las raíces judías del Evangelio. ¿Por qué lo quiero mencionar de manera tan especial? Recuerden, siempre hay que escribir quién me regaló este libro, de dónde viene, de dónde lo compré. Yo coloco, repito, incluso lo compré en la librería tal, en Bogotá. Había una librería, no sé si aún existe, librería Adonai. Ahí compré este cassette, ahí compré este DVD, ahí compré este VHS en su tiempo, ahí compré este libro. ¿Por qué? Porque es interesante que cuando lo abrimos sabemos de dónde está su origen. Hermanos, me encontré con este libro, repito, Restaurando las raíces judías del Evangelio. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir el libro? Siempre tengo el libro con mi firma, siempre lo firmo, siempre. Todos mis libros tienen mi firma, todos, absolutamente. Todos los libros que hay acá, todos tienen mi firma. Esto significa que han pasado por mi mano y que por lo menos los he ojeado, si no los he leído debidamente. Pero cuando abrí este libro en particular, si lo alcanzan a notar, el libro tiene una dedicatoria. Voy a compartirles este momento.
Para los pastores Roberto y Pili, que Adonai ensalce en sus vidas más y más la pasión por el ministerio que han comenzado en los Estados Unidos. Oh, me emociona este texto. Sirviéndole a Él. Isaías capítulo 41, verso 15 y 16. Les amamos en el amor de Yeshua. Familia Tavares Amaya, junio 2 del año 2000. En el año 2000, junio 2, esta familia Tavares Amaya, que si eventualmente en algún momento llega a ustedes este video, quiero decirles, hermanos, que cuando ustedes nos sembraron este libro en el año 2000, hace 20 años, nunca pensamos lo que el Eterno ya les había mostrado en su corazón. Que no solamente era servir en el ministerio, sino que algún día estaríamos enseñando, aprendiendo, estudiando las raíces de nuestra casa de Israel, de la casa de nuestro amado Adonai. Y esto me trajo una emoción tan grande en mi corazón. Así es que para la familia Tavares Amaya, junio 2 del año 2000, gracias. Porque también tengo que confesarles que durante todo este tiempo este libro ha estado ahí. Lo había ojeado, pero cuando lo ojeé, no tuve mucho interés en él, porque hablaba de Torá, hablaba de las raíces judías. Y por supuesto, en aquel tiempo, como pastores del segundo nivel, no era nuestro punto de interés. Pero hoy, estableciendo este tema de la alimentación, lo encontré en mi camino. Y ya prácticamente lo termino de leer. Y ha sido realmente apasionante lo que estoy encontrando acá. Algo maravilloso. ¿Usted me permite tal vez que le mencione unos 2 pequeños puntos interesantes del libro? Gracias. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El evangelio que predica la iglesia, el evangelio de la gracia de Dios hacia todos en forma personal, que se expresa en forma perfecta en los primeros 8 capítulos de este capítulo a los Romanos, la cual a veces se resume en 5 leyes espirituales, es la verdad de la verdad, pero no es la verdad completa. La verdad completa requiere de la restauración de las raíces del Evangelio. Amén. Y yo creo que con ese encabezado tan esencial. Este libro comprende los siguientes mensajes. A menos que la iglesia haga todo lo posible por restaurar las raíces toraicas, le está quitando un componente clave al Evangelio. Como resultado, no puede cumplir con la gran comisión de una manera apropiada. Y el pueblo judío no puede ser luz para las naciones, más bien que definir qué significa el judaísmo, ese deseo de permitir que todo libro en el proceso debe presentar su mensaje, que comunique su contenido, su mensaje y su sazón de lo que se necesita restaurar para reconocer con absoluta identidad a Yeshua HaMashiach. Cuando la iglesia proclama un evangelio sin el concepto de Yeshua HaMashiach restaurado, en el mejor de los casos está fallando al prestar todo el consejo de Adonai, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 27. En el peor de los casos, podría estar contaminando todo lo que el apóstol Pablo nos enseñó cuando dijo otro evangelio, libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Así es que, mis amados hermanos, hablar de la restauración de las raíces de la casa de Israel en el evangelio de hoy es asumiendo que todos mis lectores estarán de acuerdo con los siguientes 3 puntos, los cuales en sí no son parte de este tema, pero que los tenemos que considerar. Número 1, que todo el contexto del cristianismo hoy es judío, y eso lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Toda la liturgia y toda la enseñanza, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan o las cartas de Pablo, todo tiene un origen judío porque sus autores, sus escritores eran pueblo judío. Número 2, que el antisemitismo no es un concepto cristiano. Y número 3, el hecho de que negarse o rechazar a evangelizar a los judíos en sí es un acto antisemita. Por favor,
¡Qué apasionante tema! ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con los alimentos? Pues tiene que ver en uno de los capítulos más adelante, cuando nos habla de la importancia de la cena, el reino, el Getsemaní y todo lo demás, que hasta que restauremos completamente nuestra identidad como casa de Israel, entenderemos cuál es la importancia de un alimento saludable, porque la Biblia nos enseñó precisamente a esto, a poder alimentarnos saludablemente. Hoy me dio por presentar libros, así es que atentos, se los estoy recomendando porque van a ser muy importantes ante un tema tan importante. Hoy no sabemos lo que comemos, la mayoría de alimentos que estamos consumiendo, alimentos procesados, alimentos químicos, alimentos preparados con maquinarias, con elementos incluso hasta plásticos, que no nos dan el verdadero alimento que nosotros esperamos. ¿Saben? Por ejemplo, a mí me encanta en las tiendas locales de mercados donde asistimos, para no dar un nombre en particular de una tienda, donde hacemos nuestras compras, yo compro unas botellas de jugo de guayaba. Los hermanos en Colombia saben cuánto disfrutamos de un jugo auténtico, natural de guayaba en nuestro país. Y recuerdo a mami preparándonos el jugo de guayaba de niños para llevar en la lonchera, la licuadora, las guayabas, mezclar con gusano y todo. Bien licuado, pues todo era delicioso. Y aquí lo venden, obviamente jugos preparados, y lo tomo, lo rebajo con una leche y me encanta tomarme mi jugo de guayaba. Por lo menos encontrar ese sabor. Pero cuando nosotros leemos en la etiqueta nos damos cuenta que la mayoría de componentes de ese producto realmente no son ni siquiera guayaba. Son una serie de compuestos químicos, azucarados, etcétera, que realmente uno se pregunta, ¿debería tomar esto? ¿Yeshua tomaría esto? Probablemente no. Son cosas que vamos a tratar. Y el último tema que encontré fue el Plan Daniel. Este fue un libro que desarrollamos en la congregación, escrito por el hermano Rick Warren, que fue extraordinario, debidamente firmado, etcétera, muy bien, y que nos habla de la importancia de la nutrición, la importancia de la alimentación, disfrutando de la alimentación de una manera abundante conforme al plan de Adonai. Ejercicio para fortalecer el cuerpo, el enfoque renovado de la mente, animándonos entre sí, viviendo un estilo de vida bíblico y vemos, etcétera, los temas que vamos a estar tratando. Aprovechando al máximo nuestros alimentos, etcétera. Y permítame mencionar algo de las primeras lecciones. La vida es una batalla porque todo el mundo está desnutrido, roto, mal alimentado. Entonces dice, quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero luchar con este mal, pero sí hago el mal. Romanos capítulo 7, verso 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Yeshua HaMashiach, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me han liberado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los cambios comienzan con aceptar que necesito hacer un cambio. Y el segundo aspecto que nos ayuda a cambiar es el Ruach HaKodesh. Es el que nos determina. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Ruach HaKodesh les controle la mente nos lleva a la vida y a un shalom. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Como quisiera que pudiéramos realizar este taller con todos mis amados hermanos, no lo puedo hacer. Lo hemos hecho en nuestra congregación en varios años. Hemos desarrollado cada uno de estos capítulos, todo el taller. Hemos hecho prácticas alimenticias. Es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido estos consejos? Realmente no sé cuántos sí hemos logrado hacer un cambio en la dieta, un cambio en la gastronomía. Pero sí estoy muy seguro de que cuando estamos consumiendo algún tipo de alimento de los que vemos en el Plan Daniel, relacionado con verduras y algunos elementos que tenemos que cuidar de la sal, el azúcar, entre otros, estoy seguro que antes de comerlo creo que lo pensamos por lo menos. Bien, mis amados hermanos, nuestro tema de semana, la dieta bíblica, los alimentos que debemos consumir. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos.
Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, mis amados hermanos. Gracias por comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Usted puede hacerlo, vincularse, por supuesto, a través de los módulos. Estos módulos son una maravilla, gloria al Eterno por estos módulos. Gracias a todos los hermanos en tantas naciones que hoy están participando activamente con sus módulos. Se necesita disciplina, en verdad deseo de aprender, en verdad deseo de estudiar la palabra. Así es que ánimo a todos los que están hoy trabajando, adelante, no desfallecer, rendirnos nunca, retroceder jamás, decía por allí algún dicho popular. Muy bien. Vamos a mencionar en lo que nos queda de la jornada para el día de hoy, en esta introducción, las dietas de la Biblia. Por favor, preste mucha atención. Muy interesante. Todo lo que hablemos, recuerden que no va a ser por efectos de un concepto médico, de un nutricionista. No, vamos a hablar bíblicamente, que la palabra nos enseña. Vaya conmigo al libro de Bereshit en el capítulo 1 y en el verso 29. Génesis capítulo 1, verso 29, atención, papel y lápiz, porque solamente lo voy a repetir una vez y necesito que avancemos. Libro de Bereshit, capítulo 1, verso 29. Leámoslo desde el verso 28, que es nuestra cita de Radio Génesis 1.28. Y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mayordomía. Y los bendijo Adonai. Verso 29. Y dijo Adonai: he aquí que os he dado toda planta, subraye por favor planta, toda planta que da semilla, subraye por favor la palabra semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, subraye fruto, y que da semilla, subraye semilla, os serán para comer. Entonces, la primera dieta que Adonai nos está mencionando es lo que conocemos como la dieta del Edén, la dieta del huerto, una dieta vegetariana, una dieta de cereales, una dieta de frutas. Léalo con detenimiento, verso 29. Dice: toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Importantísimo. Ahora, vamos a nuestra segunda dieta bíblica. Dice la palabra, por favor, acompáñeme al libro de Bereshit, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tienen? Génesis, capítulo 3, verso 18. Léalo conmigo, vaya a su Biblia, por favor. Observen, les mencioné muchos textos, varios libros, pero no lo estoy leyendo de estos libros, lo estamos tomando de cada pasuk bíblico. Bereshit capítulo 3, verso 18, dice la palabra. Vamos a leerlo con el verso 17 para comprender mejor el texto. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, ¿qué comerás? Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Observen, en este verso solo lo mencionamos hoy, luego lo estudiaremos con detenimiento. Del capítulo 3, verso 18, 17, nos dice que hay un árbol del que puedes comer. Ya sabemos que podía comer sus frutos, sus semillas, todo lo que ese árbol producía, que es bueno.
Pero hay un árbol del que no debes comer, ni tomarlo, ni su fruto, ni no comer de su fruto. Es decir, aquí nos está hablando de que hay un árbol que podemos comer, es decir, dígalo conmigo, es un árbol puro, y hay un árbol del que no debemos comer, es decir, dígalo conmigo, es un árbol impuro. Hay un fruto puro y hay un fruto impuro. ¿Vamos bien? Muy importante. En este segundo punto, después de la dieta que el hombre tuvo en su caída, entonces vemos que ahora viene una segunda dieta, y ahora esta es una dieta vegetariana en el sentido de que debe comer las comidas verdes, las verduras particularmente. Espinos y cardos le producirá y comerás plantas del campo. Vamos a la tercera dieta, libro de Berechit, capítulo 9, verso 3. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Capítulo 9, verso 3. Observen esto porque es muy interesante. Voy a leerlo, siempre me gusta leer un verso anterior. El verso 2. Berechit capítulo 9, verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero la carne con vida, que es sangre, no comerás. ¡Qué importante esto! Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas. Y esta palabra aquí es muy interesante, hermanos, porque aquí ya nos habla de una dieta, que esa dieta va a ser después del diluvio, y es precisamente la dieta omnívora. Y observen, dice todo lo que se mueva. Oh, un momento. Todo lo que se mueva, bueno, todo lo que se mueva, revisémoslo con detenimiento, porque un ratón se mueve extremadamente rápido, los conejos se mueven extremadamente rápido, los venados corren extremadamente rápido, las liebres extremadamente rápido, pero se mueven los cocodrilos, los caimanes, las serpientes, los cangrejos, los caballos, los asnos, todo lo que se mueva, ¿puedes comer? Interesante, obsérvenlo. ¿Lo has pensado? Según lo que hemos leído, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para tu alimentación. Todo lo que se mueva y vive os será para tu alimentación. Todo lo que se mueva y viva os será de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, como los he dado todo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4. Shemot, interesante. Digo, interesante que todo lo que se mueve, porque con los nutricionistas, y si alguno de ustedes, hermano, es especializado en este tema de la nutrición, creo que ellos tienen entre sus lemas un lema totalmente contrario a este. Es decir, de todo lo que se mueva, huye. De todo lo que de todo lo que se mueva, de eso no comas absolutamente nada. Porque, repito, hay muchos animales pues inmundos, de los que definitivamente no podemos comer. Yo recuerdo una experiencia, perdónenme que mencione esto, a los hermanos de Colombia y particularmente en la región de Pasto, saben a qué me voy a referir. Una comida muy típica en el suroccidente colombiano, en la región de Pasto, Nariño, es el cuy. El cuy es un animalito, un roedor, creo, si no estoy mal. La verdad, mi primera experiencia estando en aquella hermosa ciudad, en la ciudad de Las Lajas, en Nariño, en Ipiales y todas esas tierras preciosas, pues me invitó la persona con la que estaba en aquella ciudad, el gerente de una de la empresa, me invitó a un lugar típico, muy de campo, muy de bancas de madera, troncos de árboles, piso de tierra, lo típico de un pueblo. Y por allá en un corral se escuchaban unos ruidos de unos animalitos que yo nunca en mi vida había escuchado, ni sabía de esto, y esos ruiditos y todo lo demás. A la final, para mencionar la historia, me trajeron un plato con una figura extraña, con una carne que nunca jamás
había en mi vida conocido. Me encantan esas experiencias. Pregunté de qué se trata, me dijeron es el plato típico de la ciudad. Por supuesto, si es el plato típico de la ciudad, pues lo debo probar porque me gusta conocer todas estas experiencias de ir a las ciudades, conocer de su cultura, de su historia, de su alimentación, etcétera. Así es que vamos a probar el plato típico. Probé ese plato típico llamado cuy, con una carne, entre otras cosas, muy grasosa, pero con un sabor extraordinariamente delicioso. Y la verdad lo disfruté, lo soy sincero, disfruté de esa primera experiencia. Pocos meses después tuve la oportunidad de regresar y llevar a mi amada esposa Pili. Si estuviera por acá conmigo ahora, me diría no lo cuentes. Y quise invitarla a ese plato típico de la región de Nariño. Así es que fuimos al mismo lugar, se escuchaba el mismo ruido, estaba el mismo corral y ella dijo, no, pero yo quiero saber qué es eso. No, es el plato típico de la ciudad. Nos prepararon el plato, lo trajeron a la mesa y comimos. Exquisito sabor, una carne tan bien preparada, muy grasosa por sí, pero muy bien preparada. Al terminar de comer, entonces mi amada esposa, que es tan intensa en estas cosas, preguntó, pero yo quiero saber cómo es el animal, yo nunca había comido esta carne, quiero ver el animal. Así es que las señoras de casa le invitaron y ella fue al corral. Pequeño error. Fue al corral de los cuy y cuando ella se dio cuenta que el cuy es un animal, digo, creo que es de la familia de los roedores porque es exactamente una rata, pero no una rata de este tamaño, sino una rata de este tamaño. Cuando ella vio el animalito, que pobrecito el animalito no tiene la culpa, esa es su forma, ella no soportó de entender lo que había comido, una especie de rata gigante, por lo tanto salió de ese lugar al primer punto que encontró a trasbocar y a trasbocar todo lo que había comido. Posteriormente, hoy sabemos, a la luz de la Torá, que es un animal inmundo, y eso lo veremos más adelante. ¿Por qué ahí se menciona esta historia, hermanos? Porque en lo que vamos leyendo dice que todo animal se puede comer, todo lo que se mueva se puede comer. Pero vamos a ver que la palabra nos va a ir enseñando qué sí y qué no. Y en aquel caso, sin conocer de Torá y de palabra, solo conociendo de estómago, pues todo lo que podamos comer comíamos. Hoy, seguramente ya en sabiduría, podemos evitarlo. Número 4, Éxodo capítulo 16, verso 4, Shemot. La dieta antes de entrar a la tierra prometida. Maravilloso, ya lo habíamos leído brevemente, el maná. Dijo Adonai a Moshe, mira, yo os haré llover pan del cielo, por favor dígalo conmigo, pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi Torá o no. Número 5. El Levítico capítulo 11 y en el libro de Deuteronomio capítulo 12 nos habla de una dieta, ya esta es una dieta diferente porque es la dieta de la carne. Cuando Adonai tu Elohim ensanche tu territorio como él lo ha dicho, y tú digas comeré carne, porque deseas comerla, siempre que lo desees podrás comerla. Deuteronomio capítulo 20, verso 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida junto con la carne. ¡Wow! Esto es impresionante, lo tenemos que considerar. Permítame hacer el paréntesis respecto a ese tema. ¿A cuántos de ustedes les encanta la carne? Bueno, aquí están nuestros hermanos de Argentina que dirán, che, por favor, pues por supuesto que a nosotros nos encanta el churrasco. Y por supuesto a la gran mayoría de comunidad nuestra nos encanta la carne. Nosotros no somos unos grandes consumidores de carne, pero sí eventualmente procuramos consumir una carnecita bien preparada, etcétera, etcétera. Pero muchas partes o en muchos lugares se consume la carne que se llama la carne roja, prácticamente no muy cocida. Entonces esa carne roja realmente lo que tiene consigo es la sangre. Y recuerden que dice la palabra claramente que en la sangre está la vida, es decir, que cuando nosotros tenemos esa carne ensangrentada, que mucha gente desea comerla de esa manera, esa sangre es la vida del animal, yo no sé, una res, un toro, supongo, que es lo que comemos. Aquí en América aprendí a comer, por ejemplo, carne de ¿cómo se llama?, de venado,
y he comido otras carnes y tenemos que ahora empezar a entender si todo tipo de carne es saludable o podemos de ella comer. Pero repito, haciendo este pequeño paréntesis, solamente que mantengas firme el no comer carne con sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida junto con la carne. Interesantísimo e importante. Por eso la carne, normalmente, por ejemplo, yo el tipo de carne orgánica, por ejemplo, o cuando vimos las leyes de Levítico respecto a la carne, cómo cortan la res, cómo muere la res, el tipo de cuchillo que se utiliza para que la res muera sin sufrimiento. Normalmente en estos lugares donde se matan las reses, las reses son matadas de una manera, perdóname la palabra que voy a usar, brutal, brutal. El mazo en la cabeza o cortarles el cuello, etcétera, etcétera. Esto hace que el animal sufra al momento de su muerte. Y ese sufrimiento está en su vida, en la sangre. Y cuando se come esa carne con ese tipo de sangre que fue víctima de ese sufrimiento, trae una consecuencia para nuestra salud. Miren, es tan impresionante el tema de la dieta bíblica, mis amados hermanos, que Adonai se toma el tiempo de enseñarnos hasta el más mínimo detalle lo que debemos comer, cómo comer todo lo que es verde, la verdura, las frutas, los cereales, esa comida, digamos, si puedo decir, natural. Entonces, hasta el concepto de lo que es la sangre en una carne. Levítico 7, capítulo 23, ningún tipo de grasa. Ningún tipo de grasa. Y esto lo vamos a ver, no tengo a disposición el video, mañana si puedo les dejo la dirección del video, un video que estoy observando de una nutricionista creyente en la que ella explica todo el proceso de las grasas, los tipos de grasas y cómo ella a través de una dieta basada en grasas, obviamente un tipo de grasa determinada, logra que las personas reduzcan su porción de grasa, es decir, grasa atacando a la grasa. Pero ¿qué tipo de grasa es la que puede atacar a la grasa malsana, si puedo decirlo? Voy a dejarles la información de ese video, tiene una duración casi de 1 hora, pero muy importante que lo veamos, porque es una mujer, una doctora creyente, que a través de los estudios bíblicos el Eterno le mostró y le dio la dirección de cómo preparar ese tipo de salud. Muy bien. Vamos a Deuteronomio 14:21, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto es muy interesante, tenemos un parachá en el que hablaremos puntualmente sobre este tema, así es que lo dejaremos solo como una mención. Vamos al punto número 6, estamos bien de tiempo. Punto número 6, dice el libro de los Hechos, vamos al pacto renovado, capítulo 15, perdónenme por favor, libro de los Hechos, capítulo 15, verso 28 y 29. La dieta del concilio de Jerusalén. Carne con limitaciones. Pues ha parecido bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Tremendo punto tan importante en este texto que estamos leyendo. Y finalmente en el capítulo de Isaías, capítulo 65, dieta número 7, y en Apocalipsis 22 viene la dieta de la tierra nueva. ¿Qué es esto de la tierra qué es esto de la dieta de la tierra nueva? Una dieta completamente vegetariana. Esta semana vi un programa, se los voy a recomendar también, de el hermano Sir Rod, porque recuerden que él dice su lema, mi mundo natural es completamente sobrenatural, algo así, siempre lo menciono. Y entrevistó a un hermano judío, médico nutricionista, el cual menciona muchos de estos temas que estamos tratando a la luz de la Torá, de la importancia de comer los productos naturales, verdes, las verduras, etc. Y él narra cómo por años de experiencia en Israel,
el Eterno le mostró cómo preparar debidamente una serie de productos que estamos mencionando justamente aquí en los diferentes textos bíblicos. Pero lo interesante es que cuando se hace el show del programa, se hace una preparación de alimentos totalmente orgánico, vegetariano, etcétera, y él explica los nutrientes y todo lo demás, las semillas y todo lo demás, pero lo interesante es que el plato principal son frijoles, gardum creo que lo llaman en otras partes, pero prepara carne. Entonces el hermano Sid le pregunta a su invitado, pero si tú eres vegetariano, entiendo por lo que estamos viendo en el programa, ¿por qué comes carne? Y este hermano dio una respuesta extremadamente interesante. No la digo yo, la estoy transfiriendo, espero ver cómo tú la recibes. Dijo el hermano: aunque nosotros comemos todo lo que son los productos, los cereales, las frutas y todo lo que es lo verde, las verduras, evidentemente comemos carne con un nivel de preparación adecuada y sin sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el animal, la res, consume 100% verde. El producto, digamos, los pastos particularmente. Entonces la carne tiene una preparación especial. Obviamente, en Israel y en muchos lugares del mundo, ya hoy por hoy, se pueden comprar carnes específicamente establecidas como comida kosher. Es decir, que incluso la muerte del animal está hecha de una manera total y absolutamente clara, como la Biblia lo enseña, de tal manera que el animal no sufra y esa carne tenga una frescura, una calidad mucho mejor que la que podríamos comprar en cualquier otro tipo de lugar donde probablemente las reses fueron maltratadas en su condición de muerte. Entonces dice el libro de Isaías, capítulo 65, verso 21, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¡Wow! Maravilloso, hermanos. Repítalo conmigo. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Y comerán del fruto de ellas. Y 65:25 dice, y el león comerá paja como el buey. Un momento. ¿El león comerá paja como el buey? ¿Qué dice Isaías 65:25? Que el animal, el rey león, ya no será ese rey que devora todo lo que encuentra en su camino, sino que ahora comerá paja como la come el buey. ¿Se volverá entonces vegetariano? Pues bueno, no lo digo yo, lo dice el libro de Isaías, capítulo 25. Esto significa algo muy interesante. Básicamente lo que significa es esto, hermano. Todas las tierras, todas las dietas de la tierra nacen y se originan en el Edén. A partir del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Hay un fruto que podemos comer, hay un fruto que no se debía comer por traer consigo una condición de pecado. Hay un árbol puro y hay un árbol impuro. Todas las dietas de la tierra, repito, nacen desde el huerto del Edén. ¿Y qué más sucede? Y todas las cosas vuelven a su estado original. Es decir, que si en un principio todos los animales y la creación y todo lo que existía se alimentaban de productos del campo, de las semillas, de las verduras, de todo lo del campo, de todo lo vegetariano, pues Isaías 65:25 nos dice que con el paso de los años, con el paso de los tiempos, al final, en la tierra nueva, todos volveremos al principio. Por lo tanto, todos, como dice el león, comerá paja como la come el buey. Eso significa seguramente tener una nueva transformación, no solamente del sistema digestivo, de los sistemas de alimentación, de las dentaduras incluso, porque pues el león tiene sus colmillos para desgarrar, pero si ahora va a comer verduras, pues ya no necesitará de esos colmillos. Todos estos misterios maravillosos nos los enseña nuestra Kadosh Torah a través de las dietas de la Biblia. Este es nuestro tema de semana, hermanos. Les invito para que ustedes, por favor, escudriñen sobre el tema, investiguen, porque realmente la idea y el propósito es que podamos llegar a un plan completamente saludable. Necesitamos hacer grandes correcciones en nuestra alimentación, en lo que tomamos, en las bebidas que consumimos. Hermanos, la única manera como podemos guardar este templo, el templo del Espíritu Santo, es alimentándonos debida y adecuadamente. ¿Saben? Ya alguien me sugirió el tema y hermanos, si el Eterno lo dispone, podría ser incluso el siguiente tema
para hacer una continuidad después de esto. Necesitamos realmente los hombres, el cuerpo humano realmente necesita el ejercicio, mente, cuerpo y espíritu, como nos lo hayan enseñado durante tantos años. Recordemos que el concepto del cuerpo, realmente más que un concepto bíblico, es un concepto totalmente griego. Los griegos fueron los primeros en preocuparse por el cuerpo, por la configuración del cuerpo, por la presentación del cuerpo, por los deportes, por los ejercicios. Pero si vamos a la Biblia, pregunte usted, mi amado hermano, ¿dónde nos habla de los deportes? O nos dice, y Yeshua practicaba el deporte y hacía esto. Realmente no. Porque Pablo nos dice incluso lo que el deporte no edifica, lo que edifica el cuerpo es las obras, el servir, eso edifica el cuerpo. Sabemos por supuesto que Yeshua caminó y caminaba y transitaba y trabajaba con su padre su padre adoptivo en carpintería. Esto significa trabajo fuerte, rudo, sí. Tal vez su esfuerzo físico más que deporte era lo que saludablemente hacía. Por eso repito la importancia de este primer texto. ¿Cuáles son los alimentos que consumía Yeshua? ¿Y cuáles fueron los alimentos que se comieron justamente en esa última cena, en ese último momento? Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado a nuestro cierre. Gracias por participar del tema interesante. Mañana continuaremos con el mismo y ahondaremos en los temas que presentamos. Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.